a vivir para agradar a los hombres o vamos a vivir para agradar a Dios? Este mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, dice: yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y este mismo Gálatas 1:10, en la traducción lenguaje actual, dice así: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Amén. ¿Cuál es la motivación de cada uno de nosotros ahora que están en moda las redes sociales? ¿Cuál es la motivación? Yo no tengo, pero para los que tienen redes sociales, ¿cuál es la motivación cuando ustedes publican y publican y publican y publican en redes sociales? ¿Qué es lo que buscan? ¿Buscan un qué? Eso. Y cuando no lo reciben, ¿cómo se ponen? Se sienten deprimidos. ¿Usted para qué hace ejercicios? ¿Para qué se cuida con su dieta? ¿Para su salud o porque quiere encajar en el grupo donde usted se maneja? Y usted se compra un bolso de diseñador, ¿para qué? ¿Porque lo necesita o porque quiere encajar en el grupo, con las muchachas con las que usted se maneja? ¿Qué es lo que busca? Y vea esta aseveración. Dice: muchas personas gastan dinero que no tienen, se endeudan. Desde ahí van mal. Muchas personas gastan dinero que no tienen para comprar cosas que no necesitan, para agradar a personas que al final de cuentas a ellas no les importa. Y eso es algo tremendo, porque hay personas que no se sienten bien si la demás gente no le dice que lo que están haciendo está bien. Entonces, la motivación y su estilo de vida es complacer a la gente. Y para ellos es más importante complacer a la gente que los rodea que ser aprobado por Dios. A veces hasta en el trabajo hacen trabajos que no les corresponde con tal de quedar bien con los compañeros de trabajo, y usted se está matando solo en su salud y de todo. Pero usted lo hace para quedar bien con sus compañeros de trabajo, porque la motivación suya es la aprobación de la gente y no la aprobación del Señor. Y esto que les estoy contando, Pablo lo vivió en carne propia. Vayamos ahí, mis hermanos, vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 8. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 14, versículo 8. Y vea qué título el que tiene. Dice: Pablo es apedreado en Listra. Listra, más o menos, ubicándonos en esta época, estaba ubicado más o menos en el área de Asia Menor. Si fuera en este momento, fuera Turquía.
esta historia donde se desarrolla. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Esto a mí cuando lo estaba leyendo, cuando lo estaba haciendo el resumen, yo me pongo a pensar, ¿y qué pasa con nosotros, con la PIBC, cuando nosotros pasamos esas puertas y venimos y nos sentamos acá? ¿Será que usted recibe de lo que se predica y se enseña acá? ¿O usted está aquí y la mente suya anda por otro lado? Porque si usted se mete en ese texto, Pablo está a una distancia larga y él está predicando la palabra, y un hombre que es cojo de nacimiento, que nunca había caminado, de toda la gente que estaba ahí, él observó a ese hombre y el Espíritu Santo le mostró que ese hombre podía recibir sanidad. La pregunta es: ¿y qué pasaba con todos los demás? ¿Qué pasaba con todos los demás? Y me disculpan con esta expresión, difícilmente, si usted está acá, está así, y viendo el reloj y pensando en otra cosa, difícilmente va a pasar algo en usted en su vida, mi hermano. Porque si hay algo que la palabra de Dios dice, es que nosotros tenemos que estar atentamente escuchando la palabra del Señor. Porque los de repente del Señor son así. El Señor dice: hoy te quiero bendecir, y viene y que te quiere bendecir, pero usted está por otro lado. Entonces la bendición que traía para usted se la dio a otro. ¿Y qué pasó con este hombre? Dice: y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Qué dijo ese hombre? Esto es para mí. Él no volvió a ver para atrás ni para algún lado. Él entendió que era para él. Y no dudó ni un momento, sino que paró y saltó. Y fue sano. Y toda la gente sabía que él nunca había caminado. Ahí no había truco, ahí no había nada. La gente sabía que él nunca había caminado. Que él era un hombre que nunca había caminado desde su nacimiento. Pero el Señor tenía esa sanidad para él en ese día. Y él no dejó caer esa palabra a tierra. Pero nosotros decimos: después. ¿Quién le asegura a usted que saliendo de acá en la noche nosotros vamos a estar con vida? ¿Quién nos asegura eso? Pero nosotros decimos: después. No, así no se maneja el Señor, mi hermano. Así no se maneja. Sigamos. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Yo me quebré la cabeza buscando esta lengua licaónica, y lo más cerca que llegué dice que era una lengua muerta que la utilizaban solamente ellos ahí, que era una lengua muerta, o sea, no tenía traducción, sino que la utilizaban entre ellos, porque era un lenguaje directo. Porque en un lenguaje directo, en esto que dice: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios.
Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndonos bien, dando lluvias, dice, del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Quiero que entendamos esta parte. Lo volátil y lo vulnerable que somos nosotros los seres humanos. Cuando ellos vieron ese milagro en ese hombre que no caminaba de nacimiento, todos ahí quisieron endiosarlos. Le quisieron ofrecer sacrificios, y ellos dijeron: no, nosotros somos seres humanos igual que ustedes, no hagan esto. Pero no pudieron evitarlo. Pero en ese jolgorio, en esa algarabía de ver ese milagro, todos querían a ellos endiosarlo. Pero seguidamente llegaron judíos de Iconio y de Antioquía y hablaron mal de Pablo. Y esa misma gente que los alzaba, que los glorificaba, que los palmeaba, que eran así, esa misma gente lo agarraron a pedradas y lo dieron por muerto y lo sacaron arrasado y lo dejaron a las afueras del pueblo. Por eso Pablo dice: yo no busco la aprobación de los seres humanos, mi hermano, porque el que te alaba hoy, mañana te está pegando la puñalada. Yo aquí a hermanos en la iglesia, yo les he dicho, cuando a ustedes lo propongan para un servicio del Señor, primero busque la aprobación del Señor si usted realmente tiene el llamado, porque si no lo tiene, mejor diga que no, porque la misma gente que lo está proponiendo a usted para ese puesto va a ser la misma gente que mañana lo va a estar señalando, ¿cierto? No los veo así como, eso es así. El que chismea con usted hoy, mañana va a chismear de usted con otro, y eso es así. Por eso Pablo dice: yo no busco la aprobación de los hombres, porque él sabe lo que es la naturaleza humana. La gente que hoy te levanta, mañana te está destrozando. Y les quiero regalar esta perla, la voy a decir bien despacito por si la quieren copiar. Cuando nosotros veamos a un hermano que está caído, doblemos nuestras rodillas para levantarlo, pero no lo destrocemos con nuestra boca. No busquemos la aprobación del hombre, busquemos la aprobación del Señor. Volvamos de nuevo al libro de los Gálatas. Mis hermanos, esta es una enseñanza. En cualquier momento que ustedes quieran aportar, quieran decir algo o quieran hacer alguna pregunta, están en toda la libertad de hacerlo, porque esta no es una predicación, es una enseñanza. Ya se me perdió Gálatas. Aquí está. En el versículo 6 del libro de los Gálatas, dice Pablo:
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay en muchos programas, Bernarda que escucha mucho, yo la verdad que no, pero me llamó la atención y me di a la tarea de buscar y buscar, de que se está propagando, de que para el Señor liberarlo a usted de una carga, de una situación, necesita como que de un intermediario. Entonces, que Él es el ungido, que Él es el que puede a usted ayudarlo en eso. Y yo digo, esto no es bíblico. Pero vayamos a ver qué nos dice la Biblia sobre eso. Vayamos a 1 de Samuel, al capítulo 1, y vayamos a ver una historia. Yo se las voy a contar a como yo las cuento, las historias, pero está aquí en la Biblia. Yo se las voy a resumir. Solamente quiero agarrar la introducción. ¿Lo tienen? 1 de Samuel, capítulo 1. Dice, hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jerojoam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Toda esa genealogía que le acabo de decir, toda esa genealogía era de levitas, de sacerdotes. Y este muchachón del que vamos a hablar se llamaba Elcana. Elcana también era sacerdote, pero no era practicante. Y vamos quédense ahí en eso, yo se las voy a resumir, yo quiero que vayamos ahí avanzando en esto. Dice que Elcana menciona a Ana. Ana la menciona de primero porque era su esposa. Y después dice, y Penina. El nombre Penina en el hebreo significa porcelana. Y la porcelana, ustedes saben, es algo lindo, algo fino. Entonces a ella le pusieron Penina porque el rostro de ella era tan fino, tan bonito, que era parecido a una porcelana. ¿Verdad? Entonces el muchachón tenía dos esposas, la primera, la legítima, Ana, la segunda, Penina. Y dice que Ana no le podía dar hijos, pero Penina sí le dio hijas y le dio hijos. Cada año ellos tenían que subir a Silo, que queda en Jerusalén, porque ellos tenían que ir a dar sus votos, a hacer sacrificios. Pero cada vez que ella subía, Ana, Penina la agredía, le hacía bullying, que llamamos nosotros ahora. Dice que la irritaba, la enojaba y la entristecía a tal punto que ella no comía. ¿Y qué le decía? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la enemiga de una mujer? ¿Ah? ¿Cuál es la enemiga de una mujer? Otra mujer, porque las mujeres son creativas. Nosotros los hombres somos más físicos, pero las mujeres para herir son... ¿Y qué le decía a ella? Yo tengo hijos, mira mi apariencia. En cambio vos, los de Ana solo dice que Elcana la amaba, pero no dice cómo era su físico, no dice. Pero le decía, yo tengo hijas e hijos,
vos no tenés hijos. Por algo Dios no te dio hijos, porque había una característica en el Antiguo Testamento, mi hermano, que en el Antiguo Testamento todo lo bueno y lo malo que le pasaba a uno se lo atribuían al Señor. Y entonces ella le decía, por algo vos no tenés hijas, porque algo malo hiciste, o lo hiciste vos o lo hizo tu familia, por eso no tenés hijos. Y lo que para muchos era algo importante, que iban a hacer sus votos y a hacer sacrificios y holocaustos para el Señor, para Ana era un martirio, porque todos los años que ella subía, a ella le hacían bullying, a ella la ofendían, y todo ese resentimiento ella se lo guardó, no lo expresó, se lo guardó. Y todo lo que uno se guarda, mi hermano, todo eso a uno lo destruye. Todo lo que usted se guarda lo destruye. Y ella se guardaba eso, y se guardaba eso. El Cana repartía, cuando iban para arriba, le daba su parte a Penina, le daba a cada uno de sus hijos e hijas, pero dice que a ella le daba la mejor parte de él, porque él la amaba. Porque Dios no le había dado hijos. Ahí lo vuelve a reafirmar, que él era bueno con ella porque Dios no le había dado hijos. Y por eso él se había buscado a otra que le diera hijos e hijas. Y él le hace una pregunta a ella: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tienes ese sufrimiento en tu corazón? Y le hace la cuarta pregunta y le dice: el amor que yo te tengo no es suficiente, no es igual a 10 hijos. Por eso es que hay algunos predicadores que yo he escuchado que dice que él dice que si el amor de él no equivalía a 10 hijos, porque Penina no dice cuántos hijos tenía, pero cuando él le dice que si el amor de él no era equivalente a 10 hijos, entonces muchos dicen que Penina tenía 5 hijos y 5 hijas. Pero yo lo digo como información, porque tan bueno como dice el pastor Marvin, tan válida es una afirmación como la otra. Lo menciona ahí, sí, creo que van siguiendo la historia, pero la Biblia no dice cuántos hijos tuvo Penina y cuántos hijos varones y mujeres tuvo, pero él dice, no es mi amor como el de 10 hijos. Entonces lo toman eso como referencia de que Penina tenía 10 hijos. Lo quiero mencionar pues porque hay que mencionarlo. Dice que ella comió, y aquí es donde desbarata todas esas afirmaciones que han hecho. Ayer mi hermano Eric hablaba en la reunión de concilio que cómo se ha pervertido la palabra, y que mucha gente por pereza o porque no quieren leer Biblia, todo lo que escuchan en la radio, lo que predican en la televisión, todo lo dan por cierto, y eso no debe ser así. Porque aquí yo quiero que me pongan atención en esto. Ana no necesitó que alguien llegara y le dijera, venga, yo voy a orar por usted. No, ella se paró, y delante del Señor ella volcó su corazón delante de Él. ¿Y cómo era el corazón de ella? Lleno de amargura. Y a un corazón lleno de amargura dice que el alma, perdón, no el corazón, el alma dice, estaba llena de amargura. Mi hermano, y a un alma llena de amargura ahí no llega nadie, solamente el poder de Dios. Ella se puso y ella volcó todo lo que había guardado, todo ese resentimiento, todas esas heridas, todas esas burlas. Ella lo volcó delante del Señor y le dice, Señor, mírame cómo estoy. Y era tanto el dolor que ella sentía que ni siquiera se movía sus labios. No podía, era tanto el dolor que sentía que no podía ni abrir la boca. Ese dolor la traspasaba. Pero el Señor conoce nuestro corazón.
Y sin necesidad de que ella hablara, el Señor estaba entendiendo lo que ella le estaba pidiendo. Y hay otra cosa, que si usted no se cae y que si no pasa nada o usted no se sacude, el Señor no está actuando. No, mi hermano, quítese eso de la cabeza. Eso es lo que a ustedes le han hecho creer. Eso es lo que a ustedes le han hecho creer. El Señor actúa de diferente manera con cada persona. Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros hoy, en esta mañana, que le demos nuestro corazón. Yo no sé, mi hermano, cuál es la carga que usted ha llevado por años, o en estos 18 días de este mes. No sé si usted la carga del 2025 todavía la lleva sobre su espalda y todavía no la ha soltado, esperando que alguien llegue y que lo ministre a usted. Usted está viendo que usted no necesita eso. Lo que el Señor te pide es tu corazón, que usted se pare y usted lo haga. Pero nos hemos vuelto comodidosos. Nosotros no queremos hacer nada, esperamos que otro venga a hacerlo por nosotros. ¿Y nosotros qué? Ana se paró y volcó su corazón delante del Señor. Todo su resentimiento, toda su amargura, todo su dolor. Y para que vean que en todo lugar se cuecen habas, estaba ahí el sumo sacerdote, Elí, y él la quedaba viendo y dice: no, esta mujer está borracha. Y llegó y le dice: no, ¿cuándo vas a dejarnos? No, y le dice ella. Otra se hubiera desanimado, pero ella dijo: no, hoy es mi momento, hoy es el día en que yo me voy a liberar de esto. A Elí le dijo: no, mi señor, yo no he tomado ni vino ni sidra, porque es tanto el dolor de que me abate mi espíritu, que ni fuerzas tengo para hablar. Yo lo que estoy es volcando mi corazón y pidiéndole al Señor que me dé un hijo para que le sirva a Él. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Yo hice una pequeña encuesta ya en mi trabajo, gente que yo conozco, sobre todo muchachas jóvenes, digamos, hijas de compañeros de trabajo y todo, y yo les hice 2 preguntas. ¿Para qué querían tener novio y para qué querían casarse? Y la respuesta general fue esta. Unas me dijeron que se querían casar para ser feliz. Imagínense. Y las otras que se querían casar para no estar solas. Y yo dije: ay, Señor, las que se casan para no estar solas, el carajo a veces se le salió pata el perro, lo que menos permanece es en la casa y lo que menos viene es a la iglesia con usted. Ana nos dice que ella le pidió un hijo al Señor, pero se lo ofreció a Él. Y cuando usted le dice al Señor: Señor, yo me quiero casar, el Señor te dice: ¿y para qué? ¿Para qué? Porque si usted va a buscar una persona que comparta su vida, primero cerciórese que esa persona ama a Dios, porque si esa persona ama a Dios, la va a amar a usted. Pero si usted se va a casar para no estar solo, usted va mal. Va mal. Y dice que Ana se fortaleció, comió y nunca más, dice, nunca más volvió a sufrir por esto. Estamos en el versículo 18. ¿Por qué no volvió a sufrir Ana? Por ser estéril. Porque ella sabía que el Señor la había escuchado. Y el Señor la escuchó. Porque le dio un hijo.
llamado Samuel. Samuel en el hebreo significa Dios ha escuchado. Dice el Salmo, capítulo 55, versículo 22. Echa tu carga sobre Jehová. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Porque no dejará caído para siempre al justo. Eso mismo que hizo Ana es lo mismo que el Señor nos dice hoy a nosotros aquí en la PIBC. Echen su carga sobre mí, dice el Señor. No se la lleven para su casa. Hoy es su día. Hoy es su día. ¿Ah? Muchas, dice Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice, los librará el Señor. Salmo 34, 18, cercano, o sea, está a la par, cercano está Jehová. ¿A quién? A los quebrantados de corazón. Cercano. Dice, y Él salva a los contritos de espíritu. Salmo 147, 3. Porque Él sana, dice, a los quebrantados de corazón, y Él venda sus heridas. Santiago 4:8 dice, acerquémonos a Él para que Él se nos acerque a nosotros. Mi hermano, no se lleve su carga para su casa. Deje de estar cargando, deje de estar llevando esa carga. Ana dijo, este es mi día. Yo no me llevo esto de nuevo para Ramá. Yo lo dejo aquí en Silo, y ahí lo dejó. Ella llevó esa carga a Jerusalén y ahí la dejó. Ella no se la llevó para la casa. Lo que se llevó fue la bendición del Señor. Porque tuvo a Samuel, y después de Samuel tuvo 5 hijos más. Primera de Samuel 2:21 dice que tuvo 3 hijos y 2 hijos. O sea, en total tuvo 6. 4 varones, metiendo a Samuel, y 2 mujeres. Ella dijo, yo no me voy a llevar esta carga para Ramá, para mi casa. No, yo la voy a dejar aquí en Silo, en Jerusalén, y ahí la dejó. Porque cuando usted, mi hermano, póngame atención a esto, cuando usted ora al Señor, y usted abre su corazón, y usted se vuelca a Él, y a la semana dice, ay, mi hermano, y ora por mí. Usted es un incrédulo. Usted es un incrédulo. Porque usted tiene que creerle a Dios que Él llevó su carga. Pero si una semana después usted está en lo mismo, usted es un incrédulo. Porque ¿qué me dice a mí Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice el Señor, que el que se acerca a mí crea que yo le hay y que yo soy galardonador de los que me buscan. Porque dice el Señor, al que me busca yo lo premio. Pero deje de ser un incrédulo. Porque si usted ya echó su carga sobre Él, ya usted deje, como hizo Ana, ya no se volvió a acordar más de esa carga. Pero a la semana usted ya está igual. Entonces usted es un incrédulo. O usted no fue sincero con Dios. Y vamos a esta otra parte. Este tema sí es bien difícil. Sigamos. En Gálatas, volvamos otra vez de nuevo a Gálatas. Mi hermano, cuando quieran preguntar o hacer un aporte, acuérdense que esta es una enseñanza. ¿No hay un micrófono por ahí? Buenos días. Buenos días. También quería hacer una acotación de un libro que mi mamá y yo hemos estado leyendo, que se llama De una vida con propósito, de Rick Warren, que es muy bueno. Algo muy importante también es que, digamos,
sí hay cosas que uno puede hacerlas solo, pero también es importante contar con un círculo de apoyo en caso de que, digamos, uno no pueda hacerlo solo, ¿verdad? Porque hay cosas que, digamos, sí está bien, uno puede solucionarlas pidiéndole al Señor y con nuestra paciencia y con el tiempo Dios lo hará. Dios trabaja con cada uno de nosotros de forma diferente, pero también es importante contar con un grupo de apoyo en caso de que uno por ende no puede solo, porque hay muchas cargas que son fuertes y ya solos no podemos. Sí, amén, mi hermana, yo estoy de acuerdo con eso con usted, y cabalmente mi hermano Eric y mi hermana Gisela están trabajando en esa dirección, porque eso que dice usted es muy válido. También nosotros tenemos y ocupamos la ayuda, pero hay algo muy importante, que es lo que mi hermano Eric siempre ha dicho, que uno debe capacitarse y prepararse, porque no toda persona puede a usted guiarla y aconsejarla. También en eso nosotros debemos de tener sabiduría, de no escoger a cualquier persona para que nos guíen, porque la Biblia dice también que como un ciego puede guiar a otro ciego. Vayamos de nuevo a Gálatas. En el versículo 9, este está más espinoso que el pasado, dice: como hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito. Les dice el pastor a los: vengan, hagan un círculo acá, tómense de las manos, y no vea a su hermano, sino que dígalo usted, y dígalo y repítalo, que el enemigo está sobre sus pies, y usted comienza a hacer así. El enemigo está sobre sus pies y usted comienza a hacer así. Vamos por parte. Eso lo dice. El enemigo está sobre sus pies. Y así, y todos haciendo así. Y viene el enemigo. Imaginémonos esto. Que esto sea un ring. Imaginémonos esto, un ring. Todos sabemos que es un ring. Tenemos aquí. Y está el enemigo en buena condición física. Está con sus guantes puestos y así, y del que supuestamente el enemigo está sobre sus pies, ahí va, pero el enemigo está sobre mis pies, bajo mis pies, ahí voy, y lo queda viendo el enemigo a uno y dice: este dice que yo estoy bajo sus pies. No, mi hermano, no, eso no es así. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Lo tiene? Efesios 6:10. Quiero que todos lo tengan porque aquí voy quiero que por favor, esto casi nunca se toca en las iglesias, pero es bueno tocarlo empezando el año para que todos estemos claros en esto. ¿Lo tienen? Leonardo. Así que hijitos, dice Pablo, fortaleceos ¿en qué? En el Señor. Ahí paro. Fortaleceos en el Señor. Voy a correr. Fortaleceos en el Señor. ¿Y cómo yo me voy a fortalecer en el Señor si yo soy dominguero? Si vengo a la iglesia solamente de domingo a domingo.
Ayer le preguntaba a mi hermano Jonathan de que cuando el carro a él se le iba a quedar sin gasolina, que si había un mecanismo que a él le avisaba que el carro se iba a quedar sin gasolina. Él me dijo que sí, que había una luz que a él le avisaba que cuando ya se estaba quedando sin gasolina. Pero hay algo, el carro no se queda varado, porque una palabra que mi hermano Jonathan me dijo, que a mí la traigo hoy, porque él me la dijo y a mí me pareció bien traerla. El carro no se vara porque anda caminando con la reserva. Entonces quiere decir que nosotros, de domingo a domingo, nosotros andamos en la vida cristiana caminando en la reserva. ¿Ah? ¿Y cómo podemos nosotros tener victoria espiritual si andamos caminando en la reserva? Si somos domingueros y los que vienen, a veces duran más sin venir. ¿Dónde está mi fuerza? Cuando yo digo, fortaleceos en quién, en el Señor. Aquí cambia la cosa, porque mi fuerza, mi fortaleza está en el Señor. Y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nunca dice de mi fuerza, dice de su fuerza. De su fuerza. Otra cosa que me ayudó mi hermano Jonathan. Todos sabemos el trabajo que él tiene, que es bien peligroso. Aparte de que él se entrena, también él tiene un código de vestimenta. Y por el hecho, como él me lo dice, por el hecho que yo tenga fe en Cristo y que yo esté cimentado en Cristo, no quiere decir de que yo no me voy a poner la vestimenta que me tengo que poner, porque no me cuido yo y también no cuido a mis compañeros. Por un lado, mi hermano Daniel, padre, y mi hermana Catalina, cuando mi hermano Jonathan sale a hacer un trabajo de esos, ellos como padres oran en su casa por él, para que el Señor lo cuide. Por el otro lado, mi hermana auxiliadora como esposa también ora por él. Y él incluso cuando va a iniciar el trabajo de él se pone en manos del Señor. Él y todos sus compañeros. Y el Señor solo necesita uno que se pare en la brecha para él mover su mano poderosa. Ahora, si mi hermano tiene ese cuidado en su trabajo, ¿cómo nosotros entonces no nos ponemos nuestra armadura? ¿Qué dice Pablo también? Y vestidos de toda la armadura para que puedan resistir las acechanzas del diablo. ¿Y qué es una acechanza? Es una acechanza, es una emboscada, es una trampa que el enemigo nos tiende a nosotros en nuestra vida para destruirnos. ¿Y cómo yo voy a poder entonces resistir el ataque del enemigo si yo voy descubierto? Si no me pongo nada, ¿cómo entonces yo voy a poder resistir el ataque del enemigo? Si yo no oro, ¿cómo puedo yo resistir el ataque del enemigo? Si yo no leo Biblia, si yo no escudriño la palabra, porque en la palabra hay poder, en la oración hay poder. Ana fue liberada cuando ella abrió su corazón, pero ella oraba delante del Señor. El Señor resistió al enemigo en el desierto con la palabra. Y si nosotros no oramos, no leemos palabra, ¿cómo entonces el Señor nos va a hablar a nuestra vida si no leemos palabra? ¿A través de qué nos habla el Señor a nuestra vida? A través de la palabra. ¿Y cómo nosotros le hablamos al Señor? A través de la oración. Y ya terminando, se me hizo corta la clase, dice Marcos 1:35, que levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salía a un lugar solitario y ahí oraba. Antes de empezar cualquier ministerio, el Señor se empoderaba con el Padre para que lo fortaleciera, para que lo empoderara. Y él nunca empezó su ministerio sin antes estar en la presencia del Señor. Y analizando ese pasaje, dice que siendo aún muy, no dice oscuro, sino muy oscuro,
Eso está entre las 2 de la mañana y las 3, que es el lapso donde el día es más oscuro antes de amanecer. Y él dice que bajaba cuando ya empezaba a clarear. Entonces prácticamente él pasaba como 2 horas y media a 3 horas en la presencia del Señor antes de él comenzar su día a día. ¿Y cómo lo empezamos nosotros? El día a día. Como nosotros, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Y ya para terminar, en Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le consideraré como un hombre prudente. Un hombre prudente es un hombre justo que edificó. ¿En qué edificó? ¿En qué edificó? En la roca. En la roca. Ahí edificó. En la roca. Y la roca es para nosotros, ¿qué es? Cristo Jesús. Pero aún así, dice que van a venir tormentas, van a venir lluvias, van a venir ríos, van a venir todo, pero que nuestra vida no va a ser conmovida porque nosotros estamos ¿en qué? En Cristo Jesús. Esa es la roca. Entonces, cuando diga usted que el enemigo está bajo sus pies, es cuando usted está cimentado primeramente en Cristo Jesús y nunca va a estar bajo sus pies, va a estar bajo los pies del Señor. El problema de la semilla, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? El problema de la semilla nunca fue la semilla, siempre fue el lugar donde cayó. Y en este 2026, mis hermanos, ¿cómo está nuestro terreno? ¿Estará un terreno fértil? ¿Estará un terreno pedregoso? ¿Estará arenoso? ¿O estará lleno de abrojos? ¿Cómo está nuestro terreno en estos 18 días del mes de enero? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? Cuando leemos la palabra, ¿realmente somos confrontados? Cuando leemos la palabra, ¿realmente nos inquieta, nos transforma, nos redarguye de pecado, nos dice que vamos por la senda equivocada? Si hay algo que al Señor le agrada es cuando el pueblo del Señor lee su palabra y se impacta. En Isaías 66:6 dice, porque todas estas cosas fueron hechas por mí, es el Señor, y todas estas fueron hechas por mi mano. Pero yo miraré, dice el Señor, yo miraré a aquel que tiembla ante mi palabra y que es pobre y humilde de espíritu. ¿A quién miraré? Dice el Señor, aquel que cuando se lee la palabra tiembla. Pregunto, cuando se lee la palabra aquí en la clase de adultos, ¿qué pasa aquí con nosotros? En las clases de escuela dominical, cuando se lee la palabra, ¿qué pasa? En los jóvenes. Y allá bien difícil. Y cuando usted hace devocional en su casa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mis hermanos, la responsabilidad, y quiero terminar con esto, la responsabilidad de nosotros como cuerpo pastoral y del pastor, lo hemos hablado en reuniones, es que desde aquí nosotros a ustedes le mostramos un evangelio limpio, veraz, sujeto a la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Pero la responsabilidad de cada uno de ustedes es no dejar caer ninguna palabra a tierra, sino que lo que ustedes escuchan, no solamente lo escuchen, sino que lo hagan para que su vida pueda ser transformada. Muchas gracias, mis hermanos, que el Señor me los bendiga.